Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este video de historia de las matemáticas. A lo largo del tiempo se han inventado muchos pasatiempos matemáticos, como por ejemplo los cuadrados mágicos, los sudokus o el juego del binario. Y hoy les voy a platicar de uno de esos juegos matemáticos, los Sangaku, que no tienen nada que ver con el personaje más famoso de los mangas, Son Goku. Estos enigmas matemáticos no son muy conocidos en el occidente, ya que fueron inventados en Japón en una época donde este país se cerró a todo el mundo. Pero antes de adentrarnos a esas curiosidades, recuerden que si quieren ver más contenido como este, suscríbanse al canal y dejan su pulgar arriba. Y bueno, ahora vámonos a Japón del principio del siglo XVII. Alrededor de 1600, en Japón, después de la batalla de Sekigahara, inició un periodo conocido como la época de Edo, que es el antiguo nombre de Tokio, capital actual de este país. Durante este periodo, que duró un poco más de 250 años, Japón se cerró casi por completo al mundo exterior, y fue en esta época que se popularizaron los Sangakus en el país del sol naciente. Pero, ¿qué son los Sangakus? La palabra Sangaku o Sangaku significa tablilla matemática. Y los Sangaku son tablillas de madera donde aparecen enigmas japoneses de geometría plana. Es decir, problemas que involucran principalmente círculos, rectas y triángulos, pero no es lo único. También podemos encontrar tablillas Sangaku que contienen polígonos, poliedros, esferas, elipsoides, parábolas o paraboloides. Esas tablillas eran dejadas en los templos y santuarios, y no se sabe realmente si lo hacían como ofrenda de votos a los dioses, como desafío para los visitantes o para probar el talento matemático de uno. La verdad es que probablemente haya sido simplemente un pasatiempo que se colgaba en los templos porque era el lugar más público, es decir, lugar donde acudía todas las clases sociales. Los Sangakus estaban escritos en Kanbun, que es una versión antigua del japonés, y por lo general tenía la forma siguiente. Cada tablilla Sangaku contiene entre 1 y 10 problemas, y cada problema está formado de la siguiente manera. Arriba o a la derecha de la tablilla se ubican las figuras geométricas. Abajo o a la izquierda se encuentran la pregunta y soluciones. Y por último se encuentra el creador del Sangaku, profesor, la escuela y la fecha de su colgado. Como comentamos, en esta época Japón se encontraba aislado completamente de todo el mundo exterior. De hecho, fue hasta la década de los 70 del siglo pasado que los Sangakus fueron llevados a Europa por el holandés Isaac Titsingh. Sin embargo, este tiempo de aislamiento hizo que las matemáticas en Japón se desarrollaran muchísimo. Así, todas esas tablillas fueron construidas exclusivamente con matemática japonesa, sin ninguna influencia de las matemáticas del mundo occidental. Por ejemplo, los japoneses no conocían la relación entre la derivada y la integral, por lo que los problemas de Sangakus que trataban sobre áreas o volúmenes se resolvían mediante series infinitas y el cálculo término a término de esas series. La geometría japonesa tradicional era una mezcla entre arte y matemáticas. De este modo, los Sangakus servían tanto de gimnasia mental como de decoración. Sin embargo, el hecho de que las tablillas eran de madera ha provocado que muchas se han perdido a lo largo de los años, sobre todo en la época de modernización del país. Pues de las 2625 tablillas que se supone que existieron, solo se conservan 884. El Sangaku más antiguo del cual se tiene registro proviene de la prefectura de Toshigi y se remonta al año 1683, aunque podemos encontrar en un libro la mención de una tablilla de 1668 que se ha perdido. Hay que aclarar que en esta época en Japón todo el mundo hacía matemáticas, tanto los nobles como el pueblo, por lo que no es de sorprender que aparecieran problemas matemáticos en lugares públicos. Y hablando de las matemáticas del Sangaku, la mayoría de los problemas que se encuentran se pueden resolver mediante el uso del teorema de Pitágoras o de ecuaciones cuadráticas. Y en la mayoría de esas tablillas aparecía la solución del problema,
pero casi nunca el método para llegar a esta solución. Y de eso se trataba el reto intelectual dejado en cada Sangaku, encontrar el método de resolución de los problemas. Se piensa que la mayoría de los autores de los Sangakus fueron de casta samurái. En efecto, el periodo de Edo fue un periodo de paz, así que muchos de los samuráis dejaron la espada y se transformaron en maestros en sus aldeas y pueblos. De esa manera, se desarrolló una matemática distinta a la china o europea, pero obviamente con los resultados muy parecidos. Así, existían matemáticos en todo el país, y en los pueblos o lugares remotos, con pocos medios y sin conexiones con el mundo académico, las tablillas de Sangakus era una manera para esas personas de mostrar sus habilidades matemáticas. Las últimas tablillas de Sangaku que se tiene registro datan de los años 80 del siglo pasado. Y ahora que vimos la historia de estos intrigantes objetos, dejadme presentarles algunos de ellos. Este problema apareció en un Sangaku de la prefectura de Gunma en el año 1803, y en él hay que demostrar que el segmento que une el centro de la circunferencia verde con el punto de intersección del triángulo y del círculo azul es perpendicular al diámetro del círculo amarillo. Otro problema es el siguiente. En él debemos encontrar la razón de los radios de los círculos azules, sabiendo que los triángulos son equiláteros. También podemos observar este Sangaku conocido como el abanico de la geisha, donde tenemos que encontrar la razón entre los radios de los círculos verdes y rojos. Por último, les presento un Sangaku que fue creado en el año 1865 por un adolescente de 15 años, Tanabe Shigetoshi. Y en este lo que tenemos que hacer es expresar el radio de la circunferencia punteada en términos de los radios de los pequeños círculos blancos. Y bueno, existen muchos Sangakus y no podría presentárselos todos en este video. Así que si les gustó mucho el tema, les invito a que busquen más al respecto, y si encuentran un Sangaku muy interesante, déjamelo en la caja de comentarios. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado mucho y que haya aprendido cosas nuevas. Yo me despido y les digo hasta la próxima.